Capítulo 49. Esa tarde fue un poco aburrida. No sabía qué hacer. Estaba impaciente por el vuelo, por la vuelta a casa. No debía de haberme tomado el café, pensé, pero la cafeína estaba circulando libremente por mi cuerpo, así que contrarresté el efecto del excitante con un tranquilizante. No entiendo por qué, cuando vas a sacar la receta del Esatín en la farmacia, tienes que presentar el carnet de identidad, e incluso toman nota de él. No lo entiendo. A lo mejor se lo pasan a los servicios de inteligencia del CSIC con una nota que dice: atención, este ciudadano toma tranquilizantes químicos, individuo peligroso. ¿Quién sabe? En todo caso, tienen que tener una enorme base de datos de personas que lo toman. Hay muchas criaturas enfermas de los nervios enganchadas a esta droga, recetadas por los funcionarios de Papá Estado. Si llegara el día que las autoridades sanitarias lo prohibieran, me juego el dedo meñique a que surgiría un mercado paralelo de venta ilegal. No exagero cuando afirmo que en Estados Unidos de Norteamérica las drogas más consumidas son las drogas utilizadas por el gobierno, de venta pública en cualquier farmacia. Los ciudadanos son unos verdaderos yonkis. Están enganchados a las pastillas, supositorios, jarabes, fármacos, y se buscan la vida para conseguir la receta, ya sea por medios legales o ilegales. Existe un mercado negro, claro está, de medicamentos que hoy están a la venta y mañana por cualquier motivo deja de estar en circulación. Me voy a permitir un inciso. Guerra farmacéutica, subida y bajada en cotizaciones de bolsa, especulación, lanzamiento de nuevos productos. Las farmacéuticas no son ninguna hermanitas de la caridad. Son grandes tiburones de la finanza, colosos de la salud. Empresas con valores en bolsa, con cientos de accionistas pendientes de sus variantes. Poderosas empresas internacionales capaces de dictar a los organismos internacionales como la OMS el qué, el cómo y el cuándo. Una patente es una mina. Cualquier cambio significativo se convierte en una panacea para ganar millones y millones de dólares. De ahí sus grandes inversiones en sistemas de seguridad para guardar datos, experimentos y resultados. Toda esta industria surge a principios del siglo XIX. Nuevos descubrimientos, revolución industrial, nacimiento de los grandes monopolios, colonialismo. Así que el asunto no viene de ahora, ni mucho menos, y el montaje no se ha fabricado en 2 tardes. Y entre medias, como el que no quiere la cosa, ha habido 2 guerras mundiales, y miles de pequeñas guerras a lo largo y ancho de este mundo. No se le puede olvidar a nadie que en su día el Imperio Británico era el mayor narcotraficante de opio del mundo. De aquellos lodos, la guerra con China, Irak, Irán, Líbano, Pakistán, Afganistán, India, Vietnam, y etcétera, etcétera, etcétera. Sería largo e interesante el tema. Daría sin duda para un ensayo filosófico, pero aquí lo voy a dejar. De todas formas, como siempre, aconsejo que lean, por favor, a Antonio Escotado. Se sorprenderán de muchas cosas y disiparán en gran parte la ignorancia no solo sobre el asunto de las drogas, sino sobre la misma historia de la humanidad. Estaba hablando sobre los medicamentos de Papá Estado y filosofaba sobre las consecuencias de la supresión de un día para otro de medicamentos a los que los enfermos, reales o no, ya estaban enganchados. Así los pacientes, los yonkis, los enganchados a una sustancia antes legales, antes en el mercado libre y ahora no, desesperados ante el síndrome de abstinencia, no les quedaba otra que empezar a rastrear con ansiedad y sudores fríos las redes de redes, en busca de un camello cibernético que se las pudiera facilitar. Más fácil era, sin duda, comportarse como un buen chico y admitir las cosas tal como eran, no pensar demasiado y adaptarse. Lo que quiere decir, olvidarse de las antiguas y ricas pastillas y amoldarse a las nuevas, que según Papá Estado eran mejores y más eficientes. Como dice el sabio y antiguo refrán,
El vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. Estaba aburrido como una ostra, no sabía qué hacer. Miraba el reloj, pero las agujas parecían no moverse. Qué poco me faltaba para volver a Granada. Y una vez allí, ¿qué? Me decía mi consciente más racional. Bueno, lo primero será llegar, luego ya veremos, ¿no? Vayamos paso a paso, me autocontesté. A lo mejor me pongo y escribo un libro. ¿Qué te parece? Le propuse a mi consciente más racional. No es mala idea, me contestó. Por fin estábamos de acuerdo en algo. Me alegré y me vine arriba, así que con el subidón literario me puse a buscar entre los muchos libros de Ángel alguno que me llamara la atención, alguno que no fuera muy largo y extenso y pudiera leerlo en una tarde. Ángel seguía a lo suyo, en su cuarto encerrado, en silencio, trabajando en su guión, ajeno y distante, sin importarle un bledo todo lo que pasara más allá de sus cuatro paredes. En cierta forma le envidiaba y a la vez lo admiraba. Era muy grande eso que hacía. Sacar el tiempo de donde no lo había para escribir. Qué hermosa palabra. Yo quería ser uno de ellos, lo tenía claro. Yo era uno de ellos. Busqué por las estanterías, como un podenco andaluz ratones entre toneles de roble. Y entre tantos libros lo encontré. Allí estaba, poesía de Nietzsche. Grata sorpresa. De nuevo la magia había surgido en el momento más inesperado. Ante mí, una bonita chica del norte de Europa, una ninfa rubia como los rayos del sol, hacía volar una vara de ilusiones con ilustraciones en espiral, vueltas y vueltas, arriba y abajo, derecha e izquierda, circundando el aire desértico y congelado de sueño, acariciando nubes de pan bendito, danzando con su cuerpo flexible e ingrávido sobre las flores del mar, flotando ante un cosmos orgulloso y sonriente que, por fin, encontraba un atisbo de complicidad ante tantos robots cornudos, mutantes, en espera de carnaza. Qué gran hallazgo en esa tarde de finales de mayo. Un libro, poesías de Nietzsche. No sabía que el filósofo y escritor alemán fuera también poeta. Sabía de Así habló Zaratustra, del Anticristo, del Ecce Homo y poco más, pero no imaginaba que Nietzsche, aquel viejo y agrio bigotudo, escribiera poesía. Lo cogí con cuidado como un delicado profeta para no dañarlo. Saqué su lomo y acaricié la tapa dura de su cuerpo inmortal. Le pedí permiso. Maestro, ¿me concede el honor de leer sus versos? ¿Cómo no? Me respondió risueño, como un niño con ojos de estrella. El gusto es mío. Me ruboricé. Me lo llevé a mi cuarto protegiéndolo, abrazándolo contra mi humilde pecho. Me eché sobre el colchón desnudo, con el libro abierto como un ruiseñor entre mis manos. Las gotas de rocío caían y repalaban por el triste cristal, como crines de un caballo blanco alado. Allí afuera no había nada. Todo estaba muerto, todo estaba aquí. Ahora, frente a mí, entre mis manos. Y le hice brotar, nacer de nuevo, le di vida. Bienvenida, poesía. Y de aquellas hojas nacieron sueños, bellos recuerdos, sabios consejos, historias de ayer, de hoy, de siempre. Suave, suave, como un violonchelo, como la cachemira, como copos blancos de nieve que caen, ligeros, sobre un monte nevado, en una tarde fría y crujiente de invierno. Allí, en la lejanía, allí, en las tierras sagradas de los dioses. Tenía tanta sed, tenía la boca y la lengua agrietada, áspera, maloliente. Tenía tanta hambre, necesitaba tanto aquello. Vida. Lo devoré como una fiera hambrienta que encuentra una palmera llena de dulces dátiles, tras días y días de vagar por un desierto peligroso e inhóspito, lleno de gritos y voces y miradas penetrantes de envidia y odio.
¿Qué más puedo decirte que no te haya contado? Me gustó, me agradó, lo pasé bien, me entretuvo, gocé, me divertí, incluso lloré. Y al final, llegó el final, la hora de la despedida, el hasta siempre. ¿De qué va? Me pregunta. No sé cómo explicarte una fragancia. Es poesía. Tenía ganas de charlar, estaba alegre. Llamé a Ángel, toqué con los nudillos en su puerta. Más bien lo interrumpí. Estaba sentado frente a la mesa de su escritorio, silencioso como un aplicado monje. Sobre su mesa la luz resplandeciente de la pantalla del ordenador. A la derecha un libro, a la izquierda una libreta cargada de apuntes y sobre ella un bolígrafo azul. A sus pies se esparcían bolas de papel, una cama deshecha y libros aquí y allí y CDs de música y películas y revistas y el mundo y todo el mundo y todo lo infinito universo. Tenía ganas de charlar, tenía ganas de comunicarme, de contarle a un amigo que me entendiera la suerte y la dicha de haber encontrado aquel libro de poesía. Tenía ganas de compartir mi alegría y entusiasmo con alguien que aún no hubiera caído en manos del becerro de oro. Y ese era mi amigo, aquel tipo flacucho, con gafas, blanco como la cal, silencioso, pensativo e inteligente. Ese era mi amigo, capaz de aguantar mis conversaciones, capaz de leerme la mente, aun a cientos de kilómetros de distancia, capaz de demostrar que existe la telepatía y que hoy yo siento lo que él está pensando y viviendo, aunque no se pronuncie una palabra, aunque todo parezca muerto. Pasa, me dijo. Yo entré sonriente y animado, y agradecido ante todo, y le comenté sobre el libro que acababa de leer. Él puso su ordenador en hibernación, reclinó la silla hacia atrás y empezamos a charlar. Le conté mi sorpresa a mi encuentro con la poesía de Nietzsche. Estuvimos un rato hablando del maestro. Ángel era un gran amante del escritor alemán al que tenía un gran aprecio y respeto. Se había leído gran parte de la obra de este escritor, cosa que yo había intentado reiteradas veces sin conseguirlo. El famoso Así habló Zaratustra, el anticristo, lo había tenido entre mis manos numerosas veces. Había intentado leerlo, pero simplemente no podía con ello. Quizá no estuviera preparado para su lectura, posiblemente no tenía el grado de madurez ni conocimiento suficiente. En todo caso, tenía muchos años por delante para leerlo y comprenderlo sin pasar por el suplicio de una mala digestión. Estos escritores no eran fáciles, había que tomar precauciones. Sus escritos eran sutiles, densos, se necesitaba un grado de inteligencia y maduración personal considerable para su lectura. Ángel estaba sobradamente capacitado para hacer una tesis sobre el escritor y su obra, aun siendo autodidacta, sin haber pasado por la Universidad de Filología ni por la Universidad de Filosofía y Letras. Mi amigo era un experto en la obra de algunos grandes maestros de la literatura, en la filosofía y el pensamiento de la humanidad. En estos tiempos de imperante mentira, parecía ser obligatorio poseer el título universitario para tan siquiera dejarte hablar sobre alguno de estos temas. Recuerdo con repugnancia a un tipo de una pequeña editorial, una editorial de esas que funcionan gracias a las subvenciones, las típicas editoriales que se montan para que unos pocos listillos ganen un sueldo y vivan del cuento sin dar palo al agua. Recuerdo a aquel espécimen, uno más de esos listillos que te podías encontrar en cualquier esquina o en cualquier asociación de no sé qué, o cualquier ONG de 3 al cuarto, uno de aquellos gusanos que poblaban las calles de cualquier ciudad. Pues bien, el tipo afirmaba que para ser escritor había que pasar antes por la facultad de filología, o como mal menor
por la Facultad de Filosofía y Letras. Ante mi asombro sobre el porqué de aquella afirmación, el tipo que se acababa de fumar un porro y andaba colocado y con la mirada perdida, me contestó que allí es donde se aprendía a escribir. Me quedé estupefacto, por unos segundos inconsciente, como si hubiera recibido un electroshock ante tal estúpida afirmación. Fue la gota que colmó el vaso para autoafirmarme en mi opinión del por qué la literatura en España había descendido a los niveles del fango. No me extrañaba que la gente huyera despavorida ante cualquier convocatoria literaria y siempre hubiera una excusa para no asistir a estos actos soporíferos, muermos y frecuentados por gente casposa e insoportable. Tipos como estos estaban fomentando la muerte de la literatura, la envenenaban día a día, eran unos auténticos torturadores de las letras. No pude más que mirarlo con asco, más aún, cuando me dijo con mofa que mis escritos no interesarían a nadie porque no tenían calidad literaria. Yo le sonreí, no era para menos, viendo su cara de estúpido en el papel de escritor bohemio y maldito. Para rematar la escena, entró en esos momentos en los cuales mi pensamiento me sugería abrirle la cabeza con el cráneo de hierro que tenía sobre la mesa una pareja de jóvenes universitarios con un gran libro de texto bajo el sobaco, preguntando si podían fotocopiárselo. El desgraciado, repugnante y petulante mierda le contestó como si fuera Pablo Neruda recitando un poema frente al mar, que sí, que no había ningún problema, pero que hoy ya no era posible y tendrían que esperar hasta mañana a la tarde. Fue el remate, lo juro. No lo podía comprender. Creía que estaba asistiendo a la representación de un sainete o sufría una pesadilla cabrona de las que te agarran de los huevos a la hora de la siesta. No lo podía llegar a comprender. ¿Cómo era posible? En una pequeña editorial, donde colgaba un visible cartel de cedro, Centro Español de Derechos Repográficos, aquel tipo asqueroso, greñudo y cubierto de fu iba a fotocopiar no una página, sino el libro completo. Parece increíble, pero es cierto. No podía comprender hasta qué punto podía llegar la falsedad, la hipocresía y el engaño. Tras negociar con mi pensamiento y convencerlo para que abandonara la idea de partirle la cabeza a aquel mugriento, me fui de allí sin despedirme, pidiéndole a Dios que por favor no tuviera el infortunio de encontrármelo nunca más, lo que naturalmente no sucedió. Aún hoy me ronda la funesta idea de acercarme una madrugada por allí, romper la cristalera de una pedrada y quemarles el local con un cóctel molotov. Aunque pensándolo bien, los libros que allí habitan no tienen la culpa de compartir su espacio con semejante escoria humana. Uno más de esos tipos que nadie echará de menos en el cementerio. Mi amigo era un superdotado, eso estaba claro, y como el 90% de los superdotados era un tipo melancólico y triste, aunque exteriormente pudiera dar la impresión de ser un ser extrovertido, incluso sociable. Claro está, no le había quedado más cojones que hacerse una coraza para protegerse, pero en el fondo, y yo lo conocía, era un ser solitario, pues estaba solo en un mundo de estúpidos. Seguimos conversando sobre Nietzsche y su obra, y me explicó que el libro que acababa de leer era una auténtica joya, pues había pocos ejemplares y eran los únicos textos poéticos que se conocían del escritor prusiano. Según afirmaba el propio Nietzsche, la poesía es el arte supremo. Ángel me aseguró que había leído esta declaración en tesis de eminente bibliógrafo del sempiterno autor.
Me contó que esta opinión era generalizada entre muchos escritores y que incluso el autor alemán había manifestado en numerosas ocasiones que nunca debía haber abandonado la poesía, que se tenía que haber dedicado por entero a ella. Seguimos hablando sobre esta declaración tan curiosa y Ángel me instruyó sobre textos antiguos de grandes literatos de hace más de 2000 años y cómo estos utilizaban la poesía tanto para textos amorosos, épicos, religiosos o mitológicos. Todo era lo mismo, me aseguró, pura poesía. Los reyes y emires y príncipes de todas las épocas, tanto de Oriente como de Occidente, desde China hasta los imperios de América, tenían en sus cortes a grandes poetas, junto a sabios, magos, astrólogos y videntes. Una corte que se preciara no podía prescindir de los genios de la época, pues sin ellos los dirigentes sabían que sus casas reales e imperios no serían más que una guarida de cuervos dispuestos a usurpar los tronos en cualquier momento. Aquellos tiempos antiguos en que la alquimia se mezclaba con el arte, la belleza, el sexo, lo sacro, y todo era a la vez uno. Debes leer a los clásicos, me recomendó. Es necesario que los leas. Te sorprenderás de la belleza y la tragedia de sus textos, donde la vida y la muerte corren de la mano. Así, exaltado de cultura, emanando un aliento del Olimpo, me empezó a recitar nombres de grandes literatos y nombres de obras inmortales que no debía pasar por alto, me dijo, y volvió a recomendarme, casi exigirme: debes leer aún mucho si quieres algún día formar parte del club de los grandes escritores de todos los tiempos. La cosa se había puesto trascendente. Por un momento flotamos en una nebulosa. Era algo así como un dar vueltas a la cabeza, como una somnolencia despierta y consciente, como un ligero mareo, como si viajáramos en un cascarón de nuez balanceados por las olas de la mar. La conversación se estaba poniendo densa, demasiado para mí. Ángel se dio rápidamente cuenta que me estaba agobiando, que estaba un poco saturado de tanta sapiencia y enseguida, con alma caritativa, echó el freno a los caballos y paró en seco. No sin antes contarme un rumor de la prensa rosa para aligerar mi cabeza y traerme de nuevo a nivel de la tierra. Firme. ¿Sabes lo de Nietzsche y su hermana?, me dijo con tono burlón. No, cuéntamelo, le pedí, oliéndome por dónde iban los tiros. Pues, me dijo, cuentan que el maestro tenía una relación sentimental con su hermana, que ella fue su gran y apasionado amor, me reveló sonriendo. Hostias, qué cosa, contesté un poco descolocado. Ya sabes, dijo, nunca se sabe hasta qué punto puede ser esto, ¿verdad? Aunque no se puede negar que tiene su morbo, ¿verdad? Ya ves si lo tiene, le contesté soltando una risa algo nerviosa. La conversación tocaba a su fin. Habíamos hablado un buen rato y la conversación había sido interesante. Metido en la masa y aprovechando el tono de puertas abiertas de mi amigo, me tomé el permiso de ponerme un poco pesado y le insistí que me dejara leer alguno de sus escritos. Él, sorprendido en cierto modo por mi atrevimiento y reticente, me dijo que que estaban desordenados, pero yo insistí, que si esto, que si lo otro, que si por favor, que si tal y cual. Al final, creo que por no seguirme escuchando, tal vez deseando que lo dejara en paz, accedió a mi petición. Me dio un tocho de folio, unos escritos a máquina, otros a mano, a bolígrafo, a lápiz, y me dijo en tono burlón algo así como: no me hago responsable de las consecuencias. Sin decir nada cogí el tocho de papeles, cerré la puerta y me lo llevé a mi cuarto, satisfecho por haber conseguido mi propósito. Me senté en la cama y desplegué los folios con cuidado
para no alterar su orden. Intenté leer, pero era tal el barullo de apuntes, incisos, tachones y anotaciones que me resultó prácticamente imposible comprender algo. Aquellos papeles eran como su cuarto, un espacio repleto y desordenado para los ajenos y extraños espectadores, donde y nada más que el dueño sabía comprender y encontrar lo que buscaba entre tal mare magnum de objetos e ideas. El reloj de mi muñeca, un Casio F19W de los de toda la vida, pitó, y avisándome del cambio horario. Eran las 9 de la noche. Otro día más estaba llegando a su término. Suspiré, pensando, ya me queda poco para coger mi vuelo. Lo conseguí. Le llevé a Ángel su escrito. No le dije nada sobre ellos porque nada había conseguido leer. Me preparé para cenar lo primero que pillé y vi un rato la televisión haciendo zapping por los canales. Me fumé 3 o 4 cigarrillos y se me pasaron las horas. Me comí los donuts de postre y me entró el sueño. Tomé mi medicación y me dispuse a dormir. Eran las 12 de la noche. Puse mi transistor en on. Me acosté y busqué mi programa favorito, El ombligo de la luna. Me quedé dormido, sin darme apenas cuenta, pensando, mañana ya no estaré aquí.